hermanos y hermanas de los números y las finanzas. Hoy nos reunimos no solo para compartir una oración, sino para meditar juntos el Evangelio de San Lucas Pacioli, capítulo 1, del 1 al 4, los mandamientos del Cardex. Seamos sinceros, la contabilidad de costos puede parecer difícil, más difícil que encontrar el camino al cielo, pero no temas. En Educleos, la luz de los números está a nuestro alcance. Los 10 mandamientos del libro Cardex. Incluimos 2 bonos. ¿Cuáles son los objetivos de este libro? Recordemos, el primero es cumplir la obligación de este registro permanente de inventarios valorizados o en unidades. Pero la otra y la más importante es sustentar el costo de venta, que es el gasto más importante que hay en las empresas normalmente. Un impacto, un error en el costo de venta, si el cálculo hacia arriba o hacia abajo, impacta también en el costo de la renta y el impacto puede ser significativo. Por ello, vamos a los mandamientos. Pero antes, en estos videos incluiremos casos de la vida real, los cuales omitimos por un tema de confidencialidad eterna los nombres de las empresas, pero si las situaciones las compartimos. ¿Sí? Compartiré el caso les cuento el caso de una empresa de alimentos muy importante de hace años, procesando, su negocio era producir alimentos procesados, básicamente. Entonces, tuvo grave deficiencia en la gestión de inventarios, pero en todo sentido, no solo en la parte contable tributaria, sino también en la parte logística. Entonces, esto le acarreó pérdida de confianza en el mercado. Los clientes no cumplían los tiempos de abastecimiento, los proveedores no cumplían con los pagos, ni las programaciones, había muchas devoluciones. Finalmente, para la cereza del pastel, hubieron problemas tributarios. La empresa sufrió permanentes revisiones y por ende sanciones. Al principio porque los libros Cardex no existían y después porque eran inconsistentes. Significa que los resultados de la empresa iban por un lado y los Cardex iban por otro, como si fueran diferentes empresas. Bueno, todo eso agarró finalmente la quiebra de la empresa. Y esta quiebra no la generó la SUNAT. Esta quiebra fue una decisión de los gerentes, que negligentemente descuidaron la gestión de inventarios y por ello siempre es importante la relevancia de la gestión de inventarios desde el punto de vista logístico, pero también desde el punto de vista tributario. ¿Cuáles son estos 10 mandamientos? Revisarás periódicamente, trimestralmente deseablemente, la obligatoriedad de llevar el libro Cardex. 2. Tendrás los sustentos documentarios debidos de esos libros Cardex. 3. Respetarás los métodos de evaluación que la norma prescribe. Mandamiento número 4. Utilizarás los costos reales para fines tributarios. Mandamiento número 5. Cuadrarás las compras y el costo de ventas de tu Cardex con tu contabilidad. No pueden ser distintos. 6. Tendrás un Cardex por cada establecimiento anexo con el que cuentes que tenga movimientos de stocks. 7. Llevarás Cardex de todos los tipos de existencias, desde mercaderías hasta envases y embalajes. 8. De serte aplicable, tendrás Código Internacional de Existencias para los SKUs productos que manejas. 9. Respetarás las formas de llevado del libro Cardex y su plazo de presentación. 10. Observarás la tabla de tipos de operación que SUNAT establece. Respetarás esa tabla y la utilizarás. Adicionalmente, bajo el mandamiento 11,
analizarás la cuenta 28, exigencias por recibir de efectuar importaciones. Porque si no se hace, créeme, estos años de experiencia, hay muchas sorpresas que impactan el año siguiente. Número 12, conocerás y sobre todo informarás permanentemente a la gerencia de las sanciones que existen por no llevar un libro Cardex en las condiciones correctas y oportunas. Punto número 1, obligatoriedad de llevar libro Cardex. Vamos a compartir un caso asociado a este punto. Una empresa rubro construcción, normalmente, como la mayoría, compra materiales de construcción y estos son enviados a los distintos a las obras que tiene a nivel nacional, cada una de ellas con un centro de costo. ¿Qué hace la empresa? Registra esto en la cuenta 65 y lo imputa como un gasto dentro de esa obra. O llega la fiscalización SUNAT y le solicita a la empresa los libros Cardex y registro de costos. Pero la empresa manifiesta que en realidad ellos son una empresa de servicios de construcción y que no le aplica los libros Cardex. Pese a tener los límites de venta, obviamente, por encima, por los que exigen ya un libro de inventario de Cardex valorizado. No cuenta con dicho libro. Finalmente se pretende reconstruir así el Cardex desde la contabilidad y los documentos sustentatorios. El tiempo muy corto de fiscalización no alcanza el tiempo para completarla y solo se logró sustentar el 50% de los consumos en obra, que tiene que regularizar aproximadamente $325,000 de impuesto a la renta. Es decir, pagar. Sabemos aquí dos casos. No verificaron que estaban obligados a tener un libro Cardex, porque pensaban que por ser servicio no tenían que llevar. Totalmente equivocados. Cualquier empresa que supere el límite de 1.500 UITs de venta tiene que llevar Cardex valorizado o según los límites que vamos a compartir a continuación. Y el segundo error es no ser consciente de la legislación. ¿Cuáles son estos tres tramos, tres rangos de ingresos? El primero es de 0 hasta 500 UITs. Recordemos que si los ingresos grabados del año anterior están en este tramo, pues no hay obligación de llevar libro Cardex alguno. Tampoco impedidos, pero no están obligados. Y solo se debe valorizar el inventario físico a fin de año para efectos de hacer los asuntos contables y determinar el impuesto. El segundo tramo es el de 500 a 1.500 UITs. Aquí sí está obligado a ir al libro Cardex, pero solamente en unidades, no valorizado. Es el segundo tramo. Y el tercer tramo es que está obligado a más de 1.500 UITs. Ahí sí está obligado a llevar libro Cardex valorizado en unidades y soles. ¿Sí? Además de llevar registro de costo completo, si se aplicase el rubro. ¿Sí? Entonces, en la descripción, como en Nucleo, tratamos de darle contenido siempre adicional de interés. Adjuntamos en este link de la descripción este Excel que ven aquí. Es un Excel que permite que ustedes ingresando sus datos, automáticamente les va a arrojar si están obligados y a qué están obligados y en qué área. ¿Sí? Sobre todo aquellas personas que recién tomen la operación de un cliente el año 25 y vean qué cosa hay. Acá pueden llenar los datos de las declaraciones juradas y en función a eso, pues determinar cuáles son sus contingencias y qué acciones tienen que tomar para el pasado. Y siempre informarlas. Este es el primer punto, recordar siempre. Verificar si estoy obligado o no a presentar este libro Cardex es una tarea del responsable contable, financiero, tributario de la empresa. Mandamiento número 2. Conservarás la documentación sustentatoria del libro Cardex. Recordemos, un libro Cardex sin documentos no tiene fundamento. Sígueme a ver esta triste historia. En una empresa de rubro textil, desfiscalizada por el impuesto a la renta, y SUNAT llega a la oficina. Atendiendo el requerimiento, se presenta el libro Cardex fiscalizado y SUNAT le solicita los documentos.
sustentatorios, como sabemos siempre, de ciertos meses. El área contable interna solicita a las áreas de producción y logística los documentos solicitados, que eran consumo de materia prima, vales de consumo de materia prima y los partes de producción, además de otros documentos más. Luego de una corta búsqueda, el área de producción informa que estos documentos han sido quemados en el muñeco de hace 3 años por el tercer turno, ese tercer turno que trabaja de 11 a 7. La empresa, como entenderán, es sancionada. Felizmente no se llegó a aplicar la presunción, sin embargo, la empresa fue sancionada significativamente. Entonces, recordemos siempre esto. El libro Cardex, de por sí, no sirve si no tienes los documentos que sustentan ese libro Cardex. Como una factura de un proveedor no sirve si no tiene sus sustentos electrónicos, o su orden de compra, o su documento de pago, o la constancia de ingreso del material de almacén, etc. ¿Cuáles son estos sustentos? Básicamente, que no se restringe a estos: las facturas de compra, las notas de ingreso al almacén, sea de mercadería importada o nacional, o de productos de ese tipo, los partes de producción, que son los ingresos de producción al almacén, de producción terminada, las órdenes de compra, los vales de salida a consumo, los expedientes de importación, los documentos de transferencia entre almacenes, las guías de remisión, no solo las internas, también las de proveedores, fiscalizaciones donde solicitan las guías de transporte, las notas de crédito y también los inventarios físicos. Y tengamos cuidado con los documentos emitidos internamente, porque observamos siempre que existe más control sobre los comprobantes de pago, pero los documentos internos, que son documentos internos de la compañía autoemitidos, de esos como que los quemaron. Mandamiento número 3. Utilizarás un método de evaluación aceptado en Perú y lo aplicarás bien. Nos recuerda el maestro Yoda que si correctamente tus inventarios quieres evaluar, bien debes el método correcto aplicar. En esta comparación mostramos los principales métodos utilizados en el mundo. Tanto tenemos el PEPS o FIFO, el WEPS o LIFO, el promedio, que tiene 2 variedades, el promedio simple o el promedio ponderado, y la identificación específica. En realidad es promedio móvil, que promedio simple, pero también es el móvil, se actualiza con cada nuevo costo. Esto tiene impactos distintos en coyunturas inflacionarias, sobre todo el PEPS y el WEPS, ya que si los precios suben o hay una coyuntura de subida de precios, lo que ocurre es que el costo de ventas va a estar más bajo o más alto, y por ende los inventarios. Entonces ellos impactan. Por ello que en Perú no es válido el método WEPS, no es válido, ¿sí? Unas corporaciones trabajan con este método WEPS a nivel corporativo y está bien para efectos de gestión, pero para fines tributarios usar PEPS promedio, básicamente. Incorporamos aquí una comparación también de la utilización en el Perú. Es un estudio totalmente, no tiene una muestra representativa, es empírico, en base a las consultorías de los últimos 35 años que tenemos en este tema de costos y revisión de inventarios. Y básicamente les compartimos lo siguiente: la cantidad de empresas que utilizan el método PEPS es más o menos del 15%. Hablamos de empresas medianas, chicas, inmensas, grandes, promedio. El método promedio lo utilizan 84% de las empresas en el país,
Identificación específica un 1%. Básicamente aquellas que manejan productos de alto valor y que requieren tipo de series, por ejemplo, equipamiento médico, maquinaria industrial, inclusive algunos autos, ¿sí? En el caso del promedio se utiliza la variante promedio ponderado, es la que se utiliza más. En muchos RPs está configurado el promedio móvil, que se actualiza en línea. Pero recordemos siempre, el método que utilices es el que tienes con SUNAT. Y el método PEP se actualiza conforme haya un ingreso de un nuevo costo, de un nuevo lote a un nuevo costo. Entonces, esta es la comparación, ¿sí? Más o menos el rango serán unas 2.000 empresas. A nivel de SUNAT, unas precisiones adicionales, que el método no se puede cambiar sin autorización de ellos. Lo segundo es que surte efecto a partir del año siguiente al que se aprobó el cambio de método. Y luego no pueden coexistir dos métodos. Una empresa de autos utiliza el método de identificación específica para valorizar los autos y para los repuestos, que no se controlan ya por serie, sino por código, por SKU, pues se utilizan el método promedio. No, eso no es válido. Y resumiendo, este tema del método de evaluación el método de evaluación es súper importante, no solo el cuál método se elige, sino cómo se calculan, cómo se efectúan los cálculos. Es por ello que ponemos, este es un meteorito que puede impactar significativamente en los inventarios, en el costo de ventas y por ende en el impuesto a la renta. Mandamiento número 4. Utilizarás los costos reales para fines tributarios. Te asegurarás que estén debidamente bien calculados. En este caso, una empresa cementera utiliza un RP también conocido en el mercado que automáticamente valoriza en línea los inventarios, cada movimiento en línea, porque utiliza costo estándar. ¿Sí? Esto adicionalmente se efectúan, como sabemos, unos asientos a fin de mes para ajustar ese costeo estándar a costo real. Entonces se hace unos asientos contra el costo de ventas o inventarios según cálculos que plantea el sistema. En algunos casos son automáticos, el sistema los realiza. Y como en estos casos llega la SUNAT. Fiscaliza el año 2021 y no cuadran los valores de compra que figuran en el CARDEX de una muestra de compras con los comprobantes de pago de facturas. Tampoco el costo de ventas. Existe mucho asiento de ajuste. Se le explica los ajustes, se le sustentan la forma en que el sistema piensa y todo. Sin embargo, la validación de estos ajustes era solamente global y no se efectuaba a nivel de producto y habían problemas entre los códigos, lo que en uno faltaba y en otro sobraba. Finalmente, se le repararon partidas de costo de ventas por casi 2 millones, 1.750.000 dólares de costo de ventas desconocido y debió pagar 600.000 dólares. La empresa reclamó, pero este reclamo fue denegado y la gerencia decidió, en vista de las recomendaciones de los tributaristas, que había que pagar el monto observado. En este caso, la gerencia sí había sido diligente en contratar una auditoría tributaria previa al cierre del año, también una auditoría de declaración jurada anual. Sin embargo, la parte de costos e inventarios a veces no se revisa en la profundidad debida, básicamente por desconocimiento del manejo de los RPs y del tema de los costos. Repasemos rápidamente el costeo real. Recordemos solamente que el costeo real no es más que utilizar los costos y gastos reales incurridos para las compras y o la producción de un bien.
Listo. Todo es según valores reales. ¿Sí? Refleja los cambios que ocurren en la empresa. Lo que también es cierto es que se costea al cierre de fin de mes, porque es cuando se conocen los costos reales. Mientras tanto, el costeo estándar es un costeo estimado en base a estudios de ingeniería, en el cual se determina cuánta materia prima, cuánta mano de obra y cuánto CIF debería incurrir la empresa o consumir la empresa para producir cada uno de los bienes. Esta característica del estándar, obviamente, por eso lo utilizan tanto los ERPs, es que al hacer un cálculo predeterminado, se puede valorizar en línea los productos. ¿Sí? Cada movimiento, se compra algo, se valoriza en línea, se produce algo, se valoriza en línea, se vende algo, se costea en línea. Entonces permite todo en línea. Y obviamente tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de gestión. He sido director, he sido gerente general y en estas experiencias siempre he impulsado el uso de sistemas de costeo estándar por una lógica básicamente de productividad, de controlar, de fijar metas de costo unitario por producto, por proceso o por elemento de costo al área de producción o metas de costo de materia prima al área logística, etc. Y mostramos un casito de la empresa que comentamos justo en la introducción de este mandamiento. Esta empresa, Cemento Perfecto, importa kaolín. Importa kaolín en toneladas para su proceso de elaboración de cemento blanco. Kaolín, por cierto, es uno de esos insumos importantes que lleva ese nombre porque fue encontrado inicialmente en la montaña Kaolín de China. Como se mencionó, esta empresa utiliza un conocido ERP que valoriza todo a coste estándar. Aquí tenemos un Kardex a coste estándar, ¿cierto? Aquí tenemos la materia prima, la unidad de medida, que es una tonelada, el método de evaluación promedio ponderado, el costo estándar definido, que era $300 la tonelada, y el tipo de cambio definido para utilizar de 3.7. Ahí observamos el saldo inicial, el tipo de operación saldo inicial, hay dos importaciones con dos importaciones distintas y también hay consumos. Finalmente, este producto kaolín al cierre de este mes cierra en 0 stock. Ojo que este Kardex solo se lleva, es un solo establecimiento, la empresa tiene solamente una planta productiva. En la parte 2, pues, ¿qué hace el ERP? No hace más ni menos que comparar los costos totales estándar, en este caso de la importación, con los costos reales. ¿Cuál fue el costo real de la importación? La diferencia de 45.800 soles la ajusta en base a tres situaciones. La primera de ellas es, si el stock a fin de mes se mantiene sin algún consumo, venta, sin ningún tipo de salida o transacción que no impacte en costos, pues se incorpora el ajuste directamente al Kardex. La diferencia se ajusta directamente el valor del inventario y también la contabilidad, revalorizando el valor de las importaciones. El caso B es que si existe stock parcial, es decir, que si ya se ha consumido o vendido algo de los bienes adquiridos en estas importaciones. Si fuera ese el caso, se hace una alícuota, un cálculo proporcional al stock. Es decir, si yo compré 350 toneladas, pues ¿cuántas toneladas están en stock? La mitad. Entonces 50% de la diferencia se va a stock y 50% se va al ajuste. Hace ese cálculo. O debería hacerlo, si es que se validase. Y eso genera una revalorización parcial de las importaciones y del costo de ventas, si fue vendido, o del consumo, si era materia prima. Y la situación C es que si no existe stock, porque se consumió todo, se incorpora solo, o se vendió todo, solo un asiento contable ajustando el valor de los consumos y o el costo de ventas directamente en la contabilidad, con lo cual el Kardex queda valor estándar. Entonces, ¿cómo termina este caso? Bueno, refrescando, solo en el caso B y C terminaríamos utilizando el libro Kardex de forma estándar. Sin embargo, a pesar de todo esto, si los cálculos estuviesen bien hechos, no debería haber impacto en el valor del inventario como tal, más allá que no estén incorporados en el Kardex, y tampoco debería haber impacto en el costo de ventas y en el impuesto de la renta.
Solo Dios sabe. Sin embargo, hemos observado innumerables veces que por temas básicamente de configuración, a veces los cálculos se hacen de forma global y no a nivel de cada código. ¿Eso qué genera? Por problemas de configuración. El RP no es malo, el tema es cómo se configura y cómo se hacen las validaciones al final. Entonces, solo se hace un cuadre global de cifras. Nada más. Es decir, y eso, obviamente, genera una posibilidad, como la vimos en el caso anterior, de que entre un producto y otro ya hay diferencias. Y sí que impacta el costo de venta. Por ello siempre recomendamos a las empresas que costean estándar y hacen estos ajustes a real, que en la medida de lo posible puedan tener a la mano costear todo a real, ¿verdad? Y utilicen ese para fines tributarios, de tal manera de cumplir plenamente, sin ninguna duda ni murmuración, las obligaciones especificadas en la norma y también en las resoluciones e informes correspondientes, sino también comparan si el RP está valorizando adecuadamente a nivel de cada producto. Aquí vemos un Cardex ya a costeo real, ¿verdad? Teoría, el coste de ventas tendría que ser igual que el costeo estándar más los ajustes a real. Pero hay que validar a nivel de SKU, tienda o establecimiento. Pero nuevamente, no olvidemos que el tratamiento tributario en la norma del país es básicamente a costeo real. No estamos opuestos, la norma no se opone al costeo estándar o predeterminado o algún otro, ¿sí? Solamente dice, lleva ese sistema para cualquier tipo para tus fines gerenciales, corporativos, etc. No hay problema, pero para efectos tributarios tendrás que hacer los ajustes correspondientes. Hay que tener mucho en cuenta esto porque finalmente la SUNAT es la que fiscaliza bajo sus propios criterios. Y así, hermanos y hermanas, en la fe contable, hemos recorrido un pequeño tramo en nuestro camino hacia la paz que da llevar bien tu libro Cardex. No olvides, para alcanzar la salvación de tus finanzas, suscribirte al canal Educleos. Y recuerda darle like y comentar. De tal forma, empieza a invertir en tu futuro. Amén. Que la paz contable sea contigo.